Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy lo que voy a realizar va a ser la demostración de esta fórmula, ¿de acuerdo? La fórmula que nos permite realizar integrales por partes, integrar por partes, ¿de acuerdo? Y un ejemplo mediante, bueno, integración por partes. Lo primero de todo destacar que, bueno, la fórmula lo que nos dice es que la integral de una función por la derivada de otra sería igual al producto de ambas funciones menos la integral de, en este caso, la función la cual estaba derivada en el otro miembro por la derivada de la función la cual no estaba derivada en el otro miembro, ¿no? Entonces, lo primero de todo, para demostrar esta expresión, he de destacar que a mí personalmente no me gusta trabajar con expresiones, con la expresión de u y v, por ende yo voy a trabajar cuando trabajo de manera generalizada con funciones, pues con f de x y g de x. Por ende, vamos a demostrar esta expresión a partir de la derivada de un producto de dos funciones. De la derivada de f de x, la derivada del producto de f de x por g de x. La derivada del producto de dos funciones, ¿de acuerdo? Se calcularía como la derivada de la primera función, la derivada de f de x sería f' de x por la segunda función sin derivar por g de x, más la derivada de la segunda función, más g' de x, por la primera función sin derivar. Entonces, lo que voy a hacer a continuación va a ser integrar en ambos miembros. Y ahora tenemos que tener mucho cuidado aquí. ¿Vale? Bueno, en el miembro de la derecha, si se fijan, tenemos la integral de una suma, la cual, bueno, se puede dividir en dos integrales, ¿vale? Y en el miembro de la izquierda lo que tenemos es la integral de la derivada de una función. Para que no haya problema con esto, voy a comentar de manera muy simple lo que significa integrar. Integrar básicamente es el proceso inverso a derivar. Cuando a mí me piden integrar una función f de x, lo voy a escribir aquí a la derecha, cuando yo integro una función f de x respecto de x, me da una función p de x más una constante c, tal que la derivada, ¿vale? La derivada de p de x más c de la función que obtengo me da la función que me están pidiendo integrar, me da f de x. Esta constante es lo que determina, lo que identifica a una antiderivada, se suele llamar en algunos países, una función primitiva de otra. Son infinitas las funciones tal que al derivar nos da f de x, porque son infinitos los valores de c. C es, digamos, cualquier número real, ¿de acuerdo? Entonces, al integrar una función f de x, obtenemos otra función tal que al derivar nos da la función que nos están pidiendo integrar. Por ende, la integral de la derivada de una función es esa misma función. Esto se entiende, ¿no? Es decir, voy a poner aquí un ejemplo. Mirad, si a mí me piden hacer la integral de la derivada del seno de x, la integral de la derivada del seno de x respecto de x, pues obviamente es el seno de x más una constante. Porque cuando yo derivo el seno de x más una constante, se me quedaría la derivada del seno de x, que sería el coseno de x, más la derivada de una constante, que sería en este caso sería 0, ¿no? Es decir, lo que yo estoy simbolizando aquí sería la integral de la derivada de seno de x, que es coseno de x, diferencial de x, es seno de x más c. Cuando yo derivo esta expresión, efectivamente tengo la derivada de seno de x, que es coseno de x, más la derivada de una constante, que es 0, ¿vale? Coseno de x igual a coseno de x. Bien, por ende, cuando yo integro la derivada de una función, se me quedaría como f de x por g de x igual a la integral de f' de x por g de x más la integral de g' de x f de x. Y ahora básicamente con despejar, por ejemplo, voy a despejar la integral de f de x por g' de x es igual a f de x por g de x menos la integral de f' de x por g de x. Vemos que la integral de el producto de una función por la derivada de otra es el producto de ambas funciones, en este caso el producto de f de x por g de x, en este caso g de x sin derivar, aquí tenemos la derivada de g de x, menos la integral de
f de x, la cual, bueno, la función que no estaba derivada anteriormente, ahora la derivamos, y por la función la cual estaba derivada, pues ahora sin estar derivada, ¿vale? Básicamente, ¿cómo se obtiene g de x a partir de g' de x? Pues básicamente, en este caso, realizando la integral de g' de x, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar ahora al ejemplo. El ejemplo que tengo es un ejemplo, bueno, muy simple. Tenemos la integral de neperiano de x, diferencial de x. Bueno, lo primero de todo, fijarse en que necesitamos que esta expresión sea similar a esta. Voy a llamar u. Me interesa llamar u a neperiano de x y diferencial de v. Voy a poner aquí diferencial de v. Diferencial de v a diferencial de x. Por ende, integrando en ambos miembros, la integral de diferencial de v es v y la integral de diferencial de x, v es igual a x, y diferencial de u, la derivada de neperiano de x, es 1 partido por x. ¿Vale? El neperiano de una función sería, la derivada del neperiano de una función sería la inversa de la función por la derivada de la función. Entonces lo que tendremos sería u por v, x, neperiano de x. ¿Vale? Bueno, lo que he dicho aquí, por si alguien no lo ha pillado, básicamente llamo u neperiano de x y diferencial de v diferencial de x. Si diferencial de v igual a diferencial de x, yo integro ambos miembros. La integral de la derivada de una función, la integral de la derivada de v es v y la integral de la derivada de x es x. Menos la integral ahora de quién? Pues ahora de v por diferencial de u. V por diferencial de u es x partido por x, ¿vale? Que en este caso sería 1. Diferencial de x, ¿vale? Bueno, aquí no he puesto diferencial de u, ¿vale? Aquí me falta un diferencial de x. Entonces lo que tendríamos sería x neperiano de x menos la integral de 1 respecto de x es x, ya que cuando derivamos x, bueno, en este caso nos da 1, más una constante c. Esta constante c es un parámetro que pertenece al conjunto de los números reales y a partir del cual nosotros distinguimos una primitiva de otra. Para comprobar que este resultado es correcto, lo que yo suelo hacer siempre, pues vamos a derivar esta expresión a ver si nos da neperiano de x. Bueno, vamos a ello. Cuando yo derivo esta expresión, derivada de x, neperiano de x, menos x más la constante c no hace falta ponerla. La derivada de esta expresión, bueno, sería, aquí tenemos la derivada de un producto, menos la derivada de x, menos 1, más la derivada de una constante, esto es 0, ¿vale? No me interesa. La derivada de un producto, la derivada de x, 1. 1 por neperiano de x, más x por la derivada de neperiano de x, que es 1 partido x, menos la derivada de x, que sería 1. Por ende, esto es neperiano de x más x partido por x, que es más 1, menos 1, este 1 y este 1 se cancela y nos queda neperiano de x, efectivamente. Es correcto